Entonces, en el primer punto, si ustedes ven, les piden colocar en cada diagrama el estatuto de repetición que corresponde. Para esto, les recomiendo revisar aquí en PSINT, por ejemplo, si abrimos el diagrama de flujo, aquí pueden ver ustedes que existen 3 tipos de repeticiones. Miren, por ejemplo, son estos últimos 3, ¿verdad? Son estos últimos 3 figuras. Entonces, el primero es el que comienza con una decisión y se conoce como mientras. Este tipo de ciclo se llama mientras o estatuto de repetición. Cuando termina con una decisión se le conoce como repetir hasta. ¿Okay? Aquí lo pueden ver ustedes en pantalla y directamente al estar seleccionando la figura. Y la última es la del ciclo para. ¿Okay? Entonces, bueno, básicamente son estos 3. Les voy a dejar como quiera una figura que hice por aquí en Word. Bueno, les voy a dejar esta figura en el curso para que ustedes puedan distinguir estos 3 tipos de ciclo y cómo comienzan o terminan con condición o el ciclo para, ¿verdad? Esto básicamente es lo que se espera que ustedes pongan en su laboratorio, ¿ok? En este primer punto. Es nada más identificar el tipo de ciclo o tipos de ciclos, porque por ejemplo aquí hay 2, si se fijan aquí comienza uno y aquí adentro hay otro, ¿ok? Entonces nada más son esos 3. Bueno, luego enseguida tienen por aquí, bueno, seleccionar dos diagramas del punto A y decir qué es lo que están haciendo, eso es pues explicarlo. En el punto C tienen que hacer una prueba de escritorio, entonces aquí básicamente es ir siguiendo este ciclo que ya se les da y poner en esta tablita a un lado los valores que va llevando cada variable al realizarse el ciclo. Entonces, por ejemplo, hay que empezar, en este caso voy a ayudarlos un poquito aquí con el primer ciclo. Por ejemplo, aquí diríamos, en este diagrama de flujo, al principio, pues suceden aquí algunas instrucciones incluso antes de entrar al ciclo. El ciclo propiamente es esto, nada más, ¿verdad? Esto es lo que se repite. Entonces, el primer renglón de la tabla debe ser en el ciclo 0, cuando todavía ni siquiera entramos al ciclo, ¿ok? Ciclo 0, así se le llama, antes de entrar. ¿Cuál es el valor de la variable A? No, pues que A vale 1, ok. Eso es lo que van a poner aquí. ¿Cuál es el valor de B? B vale 2. Y el valor de C, C vale 5. Ok, ya está. Luego, empieza el ciclo. Entonces, esto va a ser en el ciclo 1. La condición es, A es mayor o igual que C. ¿1 es mayor o igual que 5? No. Entonces, entramos al ciclo. Ahora nos dice, A va a valer A más 1. O sea, 1 más 1, 2. B va a valer B más C. O sea, 2 más 5, 7. Y se acabó el ciclo, se regresa hasta acá. Entonces, como a C no le cambió el valor, le vamos a volver a poner su valor de 5, ¿ok? Y entramos a la siguiente ejecución del ciclo, esto va a ser el ciclo 2. Y se repite prácticamente esto, o sea, A es mayor o igual que C, 2 es mayor o igual que 5, pues no. Entonces, le aumentamos un número a B va a ser la suma de lo que tiene más C, o sea 12. C no cambia su valor. Y así continuamos, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí les voy a dejar yo este pedacito de solución. Ustedes tienen que seguir llenando valores aquí en esta tabla hasta que se puedan salir del ciclo, o sea, hasta que se cumpla la condición de que A ya valga 5 prácticamente, ¿verdad? Para que sea A es mayor o igual que C, es cierto, y se sale del ciclo. Y al final, pues hay que poner qué valores se despliegan, que por aquí los tienen ustedes, ¿ok? Bueno, esa es la forma de rellenar estas 2 tablitas que son pruebas de escritorio de ciclos. Enseguida tenemos los problemas. Entonces aquí, por ejemplo, el primer problema es hacer una solución, hacer un diagrama de flujo donde ustedes le dan cierta cantidad de números hasta que el usuario les dé un 0. Después de esto hay que sacar cuál es el total y el valor mayor. Entonces, para esto, ¿qué les recomiendo? Pues va a ser un ciclo, ¿verdad? Pueden ustedes crear un ciclo del tipo repetir hasta, aquí, para que estén pidiendo valores, vayan haciendo la suma, todo esto sucedería aquí, hasta que el valor que les dé el usuario sea un 0.
¿verdad? Y al final, pues bueno, ya estarían desplegando nada más cuál es el total y listo. Para llevar el valor mayor, lo que tendrían que hacer sería, igualmente aquí en el tipo de ciclo, ustedes, bueno, les recomiendo hacer esto, hay varias formas de hacerlo, pero les recomiendo que tengan una variable aquí arriba, ¿verdad? Del ciclo, que se llame mayor, donde ustedes puedan ir comparando cada dato que les da el usuario contra esa variable mayor. Y si el dato dado es realmente mayor que la variable, entonces lo incluyan ahora en la variable, a ese dato. No sé si me estoy explicando. O sea, esta comparación debe suceder adentro del ciclo, ¿sí? Y si el valor mayor, si el valor dado por el usuario es mayor que el que esté en la variable, entonces sustituyen el valor de la variable. Y aquí continúan, de forma que al final pues ya tengan lista la suma y cuál es el valor mayor, utilizando un solo ciclo lo más sencillo posible, ¿verdad? Bueno, entonces esa sería la forma. Luego, ese es el primer problema. El segundo problema es hacer una tabla de multiplicar donde les dan un número y ustedes van a generar la tabla de multiplicar. Pueden utilizar un ciclo para, por ejemplo, con un valor inicial de 1 y un valor final de 10. Así de simple y de sencillo, y que el valor se vaya aumentando de 1 en 1. Tal cual. ¿Ok? No sé si ya lo vieron por aquí, el ciclo para. Si no, déjenme nada más mostrárselos rápidamente. Es este ciclo donde utilizan una variable que puede ser una variable cuenta o como ustedes le quieran poner. Este sería su primer valor, por ejemplo, un valor de 1. Este sería el incremento. Cada vez que se ejecute el ciclo, ¿cuánto le quieren aumentar a la variable? No, pues que 1. Y este sería el valor final. Entonces aquí le pueden poner un 10, por ejemplo. Y aquí van a estar en el ciclo ejecutando instrucciones hasta que la variable cuenta llegue a 10. Este ciclo es muy, muy fácil de usar. Entonces, bueno, con ese pueden resolver fácilmente el problema 2, que es la tabla de multiplicar. Y por último, en el problema 3, dice que les van a estar dando a ustedes una secuencia de números, ¿verdad? Ustedes van a ir pidiendo un número y un número y un número. Todo esto va a suceder en un ciclo. ¿Hasta cuándo se va a terminar? Hasta que el usuario teclee un -1. Entonces, si se fijan, es muy parecido al primer problema. Acá terminamos de pedir números hasta que el usuario teclee un 0. Aquí, en el problema 3, va a ser hasta que el usuario teclee un -1. ¿Ok? Y bueno, lo que hay que hacer es sacar el promedio. Entonces, y suponiendo que el usuario no va a dar números negativos. Para sacar el promedio, de nuevo, lo que les recomiendo es utilizar aquí adentro de este ciclo, ¿verdad? O si lo vemos acá en Psiint, sería, por ejemplo, utilizando un ciclo del tipo repetir hasta, ¿verdad? Vamos a ir haciendo instrucciones aquí. Ustedes pueden pedirle al usuario un dato, ¿verdad? Aquí adentro, ¿sí? La condición va a ser estar aquí adentro hasta que el número que les den sea un -1. Entonces aquí piden su dato, luego van a estar sumando este dato en una variable, ¿verdad? También necesitan otra variable más, donde en una van a llevar la suma de valores, ¿sí? Suma que sea igual a ella misma más el número que les acaben de dar, ¿ok? Y en otra variable les recomiendo que lleven como la cuenta de la cantidad de valores y esta va a ser igual a la misma variable, pero nada más 1, ¿ok? De forma que por acá al final ustedes puedan sacar un promedio muy simple, ¿verdad? Haciendo promedio que sea igual a la suma entre la cuenta. Entonces, más o menos por ahí va la estructura de este ciclo, ¿ok? Bueno. Y por último, chicos, nada más quisiera aclarar un poquito también. Hay un problema un poquito más complicado en los ejercicios, en el ejercicio, en la actividad 4, que ustedes también la tienen que hacer. Aquí en el primero les piden calcular el factorial de un número. No es necesario que desplieguen esto, solo el factorial, ¿ok? Entonces ahí se van a ir con un ciclo que vaya disminuyendo de 1 en 1 o aumentando como ustedes quieran hasta alcanzar el número que el usuario les dio inicialmente, ¿ok? El segundo, pues es un programa que sume valores
hasta que el usuario ingrese el 9999, o sea, 4 veces 9. Estos también lo pueden hacer con un ciclo como lo que vimos ahorita. El problema para mí más complicado creo que es este, ¿ok? De imprimir asteriscos. Primero que nada tienen que ustedes pedir un número y asegurarse que el número sea menor que 50. Entonces van a tener al usuario ahí en ese ciclo, algo parecido a lo que hicimos ahorita. Aquí en un ciclo interminable pidiéndole valores. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el número que el usuario les dé sea realmente menor a 50. Si este pequeño ciclo se cumple, entonces van ustedes a entrar a un segundo ciclo, ¿ok? En este segundo ciclo, ustedes tendrían que revisar cuántos renglones son los que van a desplegar. Por ejemplo, si el usuario les dijo que 8, pues son 8 renglones, ¿verdad? Entonces, esto lo pueden controlar muy simple aquí con un ciclo para. Eso es lo que yo haría, ¿verdad? Controlar que esto se ejecute con una variable, la variable que ustedes quieran. Por ejemplo, variable 1, que empiece en 1, que aumente de 1 en 1. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el número que el usuario les dio, ¿ok? Que es un número que pedimos por acá. Bueno. Entonces, aquí van a estar realizando ustedes la impresión de cada renglón, chicos, ¿sí? Pero fíjense cómo en cada renglón tienen que ir apareciendo primero un asterisco, luego 2, luego 3, luego 4. ¿De qué forma pueden ir haciendo este incremento de asteriscos? Bueno, la forma más simple sería incluyendo otro ciclo aquí adentro, ¿sí? Entonces, en este ciclo ustedes van a controlar un aumento también, por decir, con otra variable, con una variable 2, que empiece en 1, ¿verdad? Que aumente de 1 en 1. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el valor de esta primer variable. ¿Para qué? Para que si es el primer renglón, esta variable var1, pues va a tener un valor de 1, ¿ok? Y aquí habría que ir incrementando una variable que lleve asteriscos. Entonces, ¿cómo pueden hacer eso? Bueno, pues aquí tendrían que tener una variable que se llame, por ejemplo, no sé, puede ser renglón. Y esta variable renglón va a ser igual a lo que tiene más un asterisco. ¿Ok? De forma que la primera vez que ustedes entren aquí, la variable 1 va a llevar un valor de 1 y entra, ¿verdad? Ok. Luego entra al segundo ciclo. Ahora, la variable 2 se va a comparar contra la variable 1 y hasta alcanzarla va a aumentar un asterisco, ¿sí? Este renglón, esta variable renglón es lo que ustedes tendrían que imprimir. Ahí les dejo que le echen ustedes una pensadita dónde lo van a imprimir, si aquí adentro de este ciclo o adentro de este otro gran ciclo, ok, el ciclo padre. Entonces, bueno, échenle una pensadita o pongan de plano una impresión aquí y una impresión acá y vean qué es lo que sucede, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto sucede para ir aumentando la cantidad de asteriscos en cada renglón. Se ejecuta una vez, la siguiente vez ya esta variable 1 ahora va a valer 2 y entonces entra aquí, la variable 2 vuelve a empezar en 1 hasta que alcance 2, de forma que ahora su renglón ya no va a tener un asterisco, va a tener 2. ¿Sí? Espero estarme explicando un poquito aquí. Luego la variable se sale, van a imprimir ustedes por ahí el renglón. Ahora la variable 1 va a valer 3, vuelve a entrar a este segundo ciclo y ahora en vez de ponerle solo un asterisco o solo dos asteriscos, pues ahora resulta que le va a poner 3, ¿sí? Y así se van a ir. ¿Hasta cuándo? Hasta que la variable 1 alcance al número que les dio el usuario. Bueno, creo que con esto ya tienen un poquito una idea de cómo hacerlo. Esta última pregunta de ¿quieres intentar con otro número? Pues implicaría otro gran ciclo en donde van a meter todo esto. Si se les complica demasiado, chicos, no es necesario que lo incluyan. Me interesa que funcione esta parte más que nada, ¿ok? Bueno, entonces los dejo para que sigan avanzando. Cualquier duda, sigo al pendiente. Mucha suerte, muchas gracias por su atención en este curso y pues que les vaya muy bien en su viaje. Hasta luego, bye.